Bienvenidos al programa de hoy, Rockstars. Hoy tenemos un programa súper especial que quiero compartirles porque es un problema que afecta a muchísimas personas dentro de la sociedad, que es la depresión. Pero vamos a entender qué es la depresión, qué síntomas tiene, unos tratamientos, qué es lo que pasa, o si estás pasándola realmente mal, que este video te ayude a que tengas una esperanza de que puedes salir de esa depresión. Tengo un gran invitado que les quiero presentar. Es el doctor Ricardo López. Doctor, ¿qué tal está? Buenos días. Qué gusto tenerlo por acá. Bien, gracias. Un gusto. Doctor, usted es psiquiatra. Soy psiquiatra, así Entonces partamos de un punto. Las personas tienen miedo al psicólogo y al psiquiatra es como mucho más temor porque es como algo más serio. Pero ¿qué especialidad o cómo me vuelvo yo psiquiatra? Ok, sí, yo creo que es una pregunta muy válida, sobre todo porque a veces hay una concepción tal vez un poquito más, pues yo no diría tal vez errónea, sino cómo se ofrece o se integra la idea de lo que representan nuestros servicios de salud mental, ¿verdad? Tal vez para integrar un poquito las diferencias entre un psicólogo y un psiquiatra en alguna extensión. Es primero que el psicólogo pues tiene una licenciatura, es un especialista así en salud mental, pero su licenciatura pues va hacia psicología directamente, regularmente en el contexto de nosotros la psicología clínica, ¿verdad? Claro que el mismo psicólogo puede especializarse, sacar maestrías, direccionar hacia diferentes tipos de terapia también. Ahora pues eso está muchísimo más amplio. Y el psiquiatra, pues de entrada, él tiene una licenciatura en medicina, es médico general, y luego de eso saca una especialidad en psiquiatría. Y una parte importante también es que hoy en día también ya vemos subespecialistas o personas que nos dirigimos a diferentes ramas también de la psiquiatría. ¿Cuál es su subespecialidad, doctor? Yo trabajo específicamente en lo que es neuromodulación, es un tipo de tratamiento que se llama estimulación magnética transcraneal, que ya es una forma diferente de trabajar a los pacientes, y aparte de eso cuento con una maestría en neuropsicofarmacología translacional. Puntualmente me subespecialicé un poquito en cómo saber medicar mejor. Ah, perfecto. O sea, entonces ya son 15 años que lleva usted de estudio, 12 años que lleva desde que empieza su proceso para llegar a este punto. Sí, la verdad es que sí, son más o menos 13 años los que llevo trabajando en el contexto y sigue. Eso es lo bonito hoy en día, que uno se puede actualizar, siempre hay actualizaciones, hay formas de seguir innovando para brindar una mejor atención al paciente. Ajá, y para nosotros esto es súper importante para que quien nos escuche entienda que realmente sabe del tema. Es uno de los mejores psiquiatras de Guatemala y nos va a ayudar a entender muchas cosas. Doctor, primero hablemos, ¿cuál es la diferencia entre una tristeza y una depresión? Se lo pregunto porque nosotros en Guatemala estamos primero acostumbrados a que la depresión lo miramos como un juego, que entonces, es que me siento deprimido, es que, no, estoy de depre, no quiero salir hoy, o con mis amigos, muchachos, estoy deprimido, salgamos a tomar. O sea, entonces realmente entender que es me siento triste y que es estoy deprimido. Sí, definitivamente, creo que pues yo diría que es un fenómeno que va más allá de nosotros. Siempre es una complejidad hablar de la diferencia entre los parámetros de la emoción. Es decir, yo puedo estar triste, como puedo estar feliz, como puedo sentir ira, disgusto. Básicamente estas son emociones básicas, no tienen nada que ver con un proceso patológico. Tenemos características o rasgos de personalidad o ciertos patrones que nos pueden direccionar a tal vez ser un poquito más melancólicos, a ser un poquito más impulsivos, iracundos, pero eso no necesariamente nos vuelve personas depresivas. Ahora bien, la depresión es un fenómeno clínico donde no solamente estamos hablando de una tristeza que se mantiene, se sostiene, es intensa, sino que hay otra gama de síntomas clínicos como lo que es la falta de motivación, o como nosotros le llamamos clínicamente anedonia, pérdida del apetito, sentimientos de culpa muy intensas, dificultad, digamos, para ejercer ciertas cosas hasta el punto incluso de que yo no me pueda levantar de la cama. En las formas tal vez un poquito más extremas, o una de las complicaciones que pueden existir son estos pensamientos intrusivos, ideas de muerte o ideas suicidas.
Ahora, la depresión, estamos hablando de que ya es algo que me afecta físicamente y ya tengo algo que puede tener una consecuencia como hasta perder la vida. O sea, es algo que ya no es un juego, o sea, no es algo que se me va a quitar durmiendo. Sí, sí, así es. Tal vez puntualmente, estar triste no es estar deprimido. Todos los seres humanos muy probablemente hemos estado tristes o hemos tenido este tipo de reacción en algún punto de la vida, pero no todas las personas se deprimen, ¿verdad? Entonces, eso es algo muy, muy importante porque, sobre todo cuando hablamos de personas jóvenes, uno dirá, bueno, yo me deprimo porque me pasó esto, porque me pasó aquello, y aunque en efecto sí pueden haber ciertos detonantes que agraven los síntomas, no necesariamente me tuvo que haber pasado algo para deprimirme. Eso es súper importante, entonces, porque lo que pasa que ahí entendemos de que para yo ponerme triste me pasó algo. Por ejemplo, no sé, perdí mi celular y me siento triste porque lo perdí. Mientras que en la depresión, incluso un joven que tiene pues, una familia que lo quiere, que lo apoya, que lo cuida, un esposo que está bien con su trabajo, que está bien con su familia, que está bien con sus hijos, empieza a experimentar depresión sin que exista un motivo. Y eso es difícil de entender porque ¿cómo entendemos a alguien que nosotros vemos bien? Que decimos, no, pero si te subieron de puesto en el trabajo, si tienes un nuevo auto, ¿por qué vas a estar deprimido? Y existe una negación fuerte ahí. Sí, definitivamente. El constructo o la parte de identificar un cuadro depresivo tiene múltiples dimensiones, ¿verdad? Hay un historial muy importante que nosotros como especialistas debemos de integrar, buscar. No es irnos de primas a decirle a las personas, mire, porque usted está triste, tiene depresión, sino que hay que asociar no solamente la intensidad de lo que está experimentando en ese momento, sino también la repercusión que está teniendo sobre su vida, ¿verdad? ¿La depresión es progresiva, doctor? Es decir, ¿empiezo en un nivel de depresión y ese puede aumentar o se mantiene? Puede variar, pero sí, digamos, hay cuadros depresivos que de acuerdo a diferentes manuales de clasificación se conocen como cuadros depresivos tipo distimia o trastornos depresivos persistentes, que estos cuadros clínicos pueden llegar a durar años. Las personas se acostumbran básicamente a vivir con síntomas depresivos, tal vez no a una intensidad tan severa, pero esta variabilidad con los años sí se puede ir exacerbando, puede irse volviendo más intensa y en algún momento ya se puede volver un cuadro depresivo de tipo severo. Hay que comprender también que hoy por hoy hay variabilidad de cuadros depresivos, hay una gran gama. Eso es algo pues... Que no todas las depresiones son iguales. Así es, ya es algo más, tal vez más especializado. Me gusta más trabajar con ese concepto de la variabilidad que existe en los cuadros depresivos, porque no todas las depresiones van a tener las mismas características y al mismo tiempo no todas las depresiones van a responder exactamente a los mismos tratamientos. Ah, ok. Entonces, la depresión, cuando nosotros decimos que alguien se acostumbra, es como por ejemplo alguien que le duele la rodilla y aprende a caminar más con una pierna y él piensa que eso ya es lo normal. O sea, que así es como funciona su cuerpo, su vida, todo, cuando en realidad, si se trata de la rodilla, pues caminaría de una forma normal, por decirlo así. Entonces, un depresivo se puede llegar a un punto donde se piensa que eso es lo normal o se acostumbra a vivir de esa manera. Sí, definitivamente, no es diferente de ninguna otra enfermedad o fenómeno clínico que nos ocurra y que no tratamos a lo largo de los años, ¿verdad? Tal vez no rendimos como rendíamos antes, no caminábamos como caminábamos antes. Pues con la depresión es básicamente lo mismo, ¿verdad? No, la gente tiende a normalizar, digamos, mucho de lo que experimenta. Ojo que no es que sea cómodo, pero sencillamente ya es algo como una rutina, entonces no, a veces cuesta mucho identificarlo, y sobre todo porque en la depresión se manejan muchas máscaras, ¿verdad? Las personas aparentan que están bien, pueden funcionar, pero muy dentro no lo sienten así. Sí, hay casos de famosos que tienen fotos 1 o 2 días antes de que se suicidan y están riéndose y se miran que son felices, pero en realidad han estado en esta depresión. Sí. Doctor, una pregunta. Mucho se ha hablado ahorita con esto que nos pasó en la pandemia, que muchas personas dicen que efectos secundarios, después de que se contagiaron, han tenido depresión. Dice que se han sentido muy tristes, dice, mira,
me siento muy mal. ¿Eso es posible? ¿Es cierto eso? ¿Es un mito? Yo diría es un fenómeno complejo. Al final todavía estamos aprendiendo mucho. Lastimosamente todavía nos queda mucho para aprender de este digamos, gran fenómeno que fue la pandemia, el COVID, pues no solamente hablando del impacto socioeconómico, psicosocial que tuvo, ¿verdad? El tema del alejamiento, los factores económicos que definitivamente impactaron a muchas personas, ya de por sí podríamos decir pueden ser detonantes en alguna extensión, pero aunado a eso, el COVID como un fenómeno fisiológico tiene ciertos procesos inflamatorios que de una u otra forma, y sobre todo a pacientes que tal vez ya eran un poquito más propensos, sí puede también provocar ciertos síntomas tanto de índole depresiva, de ansiosos, aquí tal vez expande un poquito más porque hablamos de otros cuadros clínicos como depresión, trastornos de ansiedad, ataques dentro de los ataques de pánico, por ejemplo, trastornos obsesivo-compulsivos, trastornos de estrés postraumático, inclusive ciertos cuadros psicóticos, consecuencia el de COVID sí afectó el cerebro. Sí, en algunos casos puede hacerlo porque al final es una respuesta inflamatoria sistémica, ¿verdad? Entonces no solo afecta pulmones, digámoslo así, sino que sobre todo por la vía de inhalación y demás, pudo haber afectado en algunos casos también ciertas estructuras a nivel neuronal. Entonces quiere decir que alguien que tuvo COVID, que se contagió durante la pandemia y que actualmente se siente deprimido, no es su imaginación. O sea, si hay una probabilidad de que esto lo afectó y ahora esté padeciendo de esto. Doctor, como nosotros sabemos, en Guatemala o en algunos países también, ir al psicólogo da miedo, porque uno dice, no, es que el psicólogo es para alguien que está loco, alguien que está mal, ahora ir con un psiquiatra es doble pelea, o sea, es doble como, o 10 veces más, da más miedo, porque uno dice, bueno, entonces, si yo voy ahí, es ya como que, no sé, me entierren, o ya soy lo peor que puede haber en el mundo, el sentimiento de culpa que me hablaba. Entonces empezamos con un vía crucis, donde la persona empieza, primero por ejemplo, va a buscar un guía espiritual, después va a buscar a sus amigos, después va a buscar un psicólogo, y sucesivamente, pero hay personas que no logran completar este vía crucis para llegar donde los pueda ayudar y se generan. El alcohol es depresivo, eso es un hecho. Sí. ¿Por qué la persona deprimida abusa de sustancias entonces? Es un fenómeno nuevamente bastante complejo, no hay una respuesta tan definida, pero lo que sí sucede es que lo que se conoce como patología dual o cuadros depresivos asociados a uso y abuso de sustancias, en alguna extensión puede ser porque hay circuitos neurológicos que tal vez se integran, se combinan. Otro elemento que podría ser es que la misma sustancia ejerce un efecto relajante y liberador en la persona. Durante mucho tiempo la persona se siente mal y estos espacios que encuentra pueden ayudarlo a desconectarse, a integrarse, a sentirse más tranquilo, porque al final el etanol o el alcohol o X o Y sustancia puede tener ciertos elementos ansiolíticos relajantes. El gran problema es que cuando esto pues ya pasa a una medida muchísimo mayor, va a tener también cierto efecto irónicamente depresivo también. Entonces ya no se vuelve tanto como un acto consciente o mejor no bebo porque sé que me voy a deprimir más, sino que la intensidad se hace tan fuerte que se vuelve más una conducta, nosotros lo llamamos así, una conducta más compulsiva, casi mandatoria, aunque yo sepa la consecuencia de lo que me va a pasar, necesito hacerlo para calmar algún tipo de ansiedad. Necesitamos esa pausa. Estoy tan deprimido, me siento tan mal, que yo sé que esto me va a afectar después, pero me va a dar esos minutos, esas horas donde yo me puedo desmayar, desconectar, sentir por un momento no tan mal, y como siento esa paz interior o siento esa calma, lo voy a repetir y va a haber un abuso progresivo. Sí, y el problema es que ya llega un punto en que ahí sí que no se sabe qué fue primero, si el huevo o la gallina. Ya es más una cuestión conjunta que se debe tratar precisamente de forma conjunta. O sea que muchas personas, por ejemplo, que usan de sustancias, puede estar asociado en determinado punto a la depresión. Sí, de hecho, yo diría entre un 50-60%
de los pacientes que tienen un uso y abuso de alcohol diagnosticado tienen síntomas depresivos, ¿verdad? Ahorita ya entendimos qué diferencia hay, que es en la tristeza, que es un sentimiento, y la depresión, que es algo ya mucho más complejo, que me lleva incluso a eso. Entonces hay alertas. Si por ejemplo mi ritmo de vida ya cambió, si tengo por ejemplo pensamientos donde ya me quiero matar, pensamientos donde ya no quiero vivir, pensamientos de esta naturaleza, pero también la depresión afecta a la familia o solo afecta a la persona que la deprime. No, sí, digamos, al final es un fenómeno que impacta como cualquier otra enfermedad. Es importante sobre todo conocer las señales de alarma, ¿verdad? Cuando una persona pues de repente cambia su forma de ser, está más irritable, busca aislarse más, se observa más melancólica, ¿verdad? Habla de a veces sentimientos de que tal vez sería mejor ya no estar acá, ideas tal vez repetitivas de que todo está mal, un negativismo que tal vez no había estado presente antes. No solamente que la familia comprenda y que pueda apoyar al paciente para que busque ayuda, sino que si este ciclo nuevamente se vuelve como una retroalimentación en donde los familiares lo que le dicen a la persona es: no, mira que tienes que hacer esto, pero mira qué bonita es la vida, pone de tu parte. Claro que entiendo la forma de querer apoyar, pero al final el paciente está deprimido, ¿verdad? O está deprimida, entonces y esto ahí va a ser... esto de poner de su parte no aplica mucho. Pues no, es relativo. Yo siempre le digo a los pacientes cuando llegan conmigo al consultorio que a mí no me gusta mucho utilizar esa frase de cabal, tenés que poner de tu parte porque, o sea, literal el paciente a veces no se puede ni levantar de la cama, no se puede ni bañar. Y esto pues es un reflejo precisamente de la distorsión, de la disregulación neurobiológica que está sucediendo y puntualmente lo que yo le digo a los pacientes es que aceptar el tratamiento, poder hablar de lo que están sintiendo, eso ya es más que suficiente. Ya los expertos, los profesionales, nos iremos encargando de apoyar y ayudarle a que se sienta mucho mejor y que nuevamente recupere esa mejoría. Ajá, pero esto es como que me dé conjuntivitis en los ojos. Entonces, yo tengo conjuntivitis en los ojos, no tengo tratamiento y mi familia me dice o mis amigos me dicen: mira, pone de tu parte para que te mejore el ojo. Pero en realidad, ¿qué puedo hacer? O sea, no hay mucho que yo pueda hacer. Necesito esa ayuda, necesito esos medicamentos, necesito esa terapia y necesito para que funcione. Entonces, el poner de mi parte en este caso no es tan válido o no aplica tanto. Por eso, porque no está en mis manos en determinado momento. Así es. No depende de uno salir de la depresión o no. Es una condición clínica. En ocasiones necesita intervenciones, inclusive intervenciones un poquito más completas, pero definitivamente hay formas de trabajarla. Doctor, ¿los jóvenes se pueden deprimir? Porque yo creo que hay un mito también que por ejemplo, quien se deprime son solo los adultos mayores. Sí, definitivamente. De hecho, el fenómeno se ha ido volviendo un poquito más complejo en los años. Se observan incluso prevalencias o estadísticas donde personas más jóvenes se están deprimiendo. De hecho, lastimosamente, pues incluso una de las principales causas de muerte, puntualmente la segunda causa de muerte por suicidio, pertenece al grupo de personas entre 15 y 29 años de edad. Esto sí sucede, hay múltiples factores, hablando también por supuesto factores psicosociales, culturales, pero nuevamente integrando que también hay disregulación en el cerebro de estos chicos, de estas personas jóvenes, y definitivamente pueden llegar a deprimirse. Ajá, o sea, sí, porque nosotros creemos como que los jóvenes no tienen derecho a deprimirse porque si no trabajas, solo estudias, si te mantengo, si te doy todo, derecho no tenés a hacerlo. Pero en realidad sí pueden pasar eso y es donde se pone el problema complejo, porque ellos no lo hablan, porque van a decir: es que nadie me cree que estoy deprimido. Sí, y a veces el problema en parte es que estos síntomas pueden variar un poquito, puede haber un poquito más de irritabilidad, reactividad.
Hay elementos propios de la adolescencia que también van a estar influenciando algunos de estos parámetros, pero por eso tener esta apertura a nivel familiar, de hecho el grupo de familia o los grupos de apoyo, tal vez si no hay una familia muy cercana, pero amigos cercanos, mi pareja, definitivamente pueden ayudar a marcar una diferencia en que la persona no solamente acepte, sino que no se sienta estigmatizada o no se sienta apenada por decir que tiene depresión, ¿verdad? Ajá, por aceptarlo, porque ya no es, o sea, pasa de ser una palabra a ser un hecho concreto. Así es. Ajá, o sea, pasa de ser de, ay, me siento deprimido, a no, o sea, tengo una depresión y tengo que buscar ayuda y necesito sanar esto. Así es. Doctor, algo importante, la depresión es algo que nace, se hereda, se provoca, o sea, ¿qué factores hay que influyen para que yo tenga depresión? Realmente todavía no tenemos una respuesta, lastimosamente, como pasan muchos cuadros clínicos, sobre todo a nivel psiquiátrico, podemos decir que tiene un componente multifactorial. Podemos hablar de factores del ambiente, incluyendo exposiciones a traumas de la niñez, abusos desde muy temprana edad, detonantes externos, ¿verdad? Como tragedias, como pasó ahorita lo de la pandemia COVID. Hay factores inflamatorios, hay una descompensación. Y eso es importante porque hoy por hoy ya sabemos que no solo se habla de las famosas monoaminas o de los neurotransmisores. Claro que son algo muy importante, pero esto solo es una parte que puede explicar en alguna extensión el fenómeno depresivo. Hay factores inflamatorios, hay factores inmunológicos, hay factores inclusive de la microbiota intestinal que se están investigando, y hay una gran gama de múltiples sistemas o circuitos neuronales que hoy en día tienen un impacto sobre los cuadros depresivos. Entonces, aunque con respecto a la herencia, si yo he tenido, por ejemplo, abuelos que han sufrido depresión, papás, o sea, es posible que yo herede esa, digamos, facilidad para que yo me deprima en un futuro. Sí, definitivamente el componente hereditario se ha comprobado. Estamos hablando de que familiares, sobre todo familiares más cercanos, puede acontecer hasta en un 10 a 40% el chance de que esto a mí también me pase. Hoy en día ya se sabe que hay algunos genes específicos que se pueden trabajar a nivel o a través de modelos hereditarios. Hay algunos estudios, de hecho hay estudios a gran nivel que promueven, por ejemplo, más inflamación en determinadas áreas del cerebro, y por ende esto el objetivo de esto sería irlo identificando, de hecho, en un futuro, ¿verdad? Aún no estamos ahí, pero es parte de lo que se está trabajando hoy en día. Entonces, sí, definitivamente la herencia juega un papel importante también en la etiología de la enfermedad. Ajá, entonces esa es otra cosa que va sumando a las alertas, porque quien me está escuchando está, dijeron esto, dijeron lo otro, ahora esto, y todo esto va sumando puntos. Claro, no se puede hacer un diagnóstico por internet, no se puede hacer un diagnóstico con solo ver a una persona o algo así, pero al menos habrían algunos factores, doctor, que alguien que se sienta deprimido puede decir, bueno, si ya tengo, por ejemplo, estas tres cosas, sería bueno que alguien me evaluara para saber si es cierto o no. O sea, como qué tendrían que tomar en cuenta para decir, no, tengo que ir al doctor ahora. Sí, como platicábamos, tal vez hablar, digamos, ya de esa diferencia de una tristeza en que me pasó algo, pero bueno, eso se me va pasando a los días. Si yo empiezo a sentir que de repente el ánimo ya no está trabajando como antes, las cosas que antes me provocaban placer ya no me gustan, empiezo a tener sentimientos de mucha culpa, mucha dificultad para comer, yo creo que ahí sería un punto importante, ¿verdad? Al mismo tiempo que los familiares o amigos observasen esto en un paciente, porque muchas veces el paciente, pues en esta distorsión se cierra mucho a la idea, ¿verdad? Y definitivamente hay escalas autoaplicables, específicamente una escala tal vez de amplio uso que me puede a mí orientar más o menos si estoy sintiéndome hacia esta línea o si necesito ampliar la evaluación. Es una escala que se llama PHQ-9. Esta escala pues es de uso libre, se encuentra en internet. Esto no me da diagnóstico, es como un laboratorio, me puede dar una orientación, y esto pues idealmente, si el puntaje está por encima de 10 puntos, les diría yo, pues ya me haría a mí sugerir que se busque una ayuda profesional. Ajá, exactamente, que eso es lo que buscamos. No buscamos tanto el autodiagnóstico, que alguien diga, no, sí estoy deprimido y voy a buscar cómo quitármelo, sino que con esta escala que nos habla, alguien puede hacer un test en casa
guiarse y decir, bueno, ok, saqué 15, 20 puntos, o sea, realmente necesito que alguien me evalúe. Así es, definitivamente se puede complementar. O sea, esto está muy bien porque que nos están escuchando posiblemente conocen a alguien o se sienten tristes, y ese fue lo que hizo que cuando vieron el video del título, cuando vieron el nombre del video, dijeron, no, quiero verlo, quiero ver qué es lo que está pasando, porque definitivamente no es normal que mi vida sea así. Hay cambios, por ejemplo, en el apetito, me dice que puede ser que la persona ya no coma, pero también puede ser al revés, que coma compulsivamente. Sí, de hecho, como platicábamos hace un rato, la variabilidad de las depresiones es algo que pues hoy en día está mucho marcando ciertas diferencias, sobre todo porque podemos trabajarlo tal vez de forma más precisa con el tratamiento, pero podemos hablar de dos fenómenos, por ejemplo, la depresión melancólica versus la depresión atípica. Que la depresión atípica, pues como su nombre lo dice, va un poquito con síntomas que no van tanto en la línea. Por ejemplo, en vez de no dormir, la persona duerme de más. En vez de no comer, la persona puede comer de más. Incluso. Ajá, entonces si la persona siente esta tristeza y ella siente que es depresión, puede tener extremos. Sí. Dormir mucho, dormir muy poco, ya no duerme. Así es. No comer, ya no sentir apetito, puede pasar días, horas, no sé, comiendo muy poco o negando el alimento. Y por otro lado puede tener atracones de comida horribles y empezar a subir de peso de manera desmedida, algo que no hacía. O por ejemplo, alguien que era deportista deja de ir a hacer deporte, empieza a comer, su ritmo de vida cambia. Sí, definitivamente hay mucha variabilidad, hay una gran gama de cuadros clínicos o síntomas que se pueden observar, pero puntualmente es el impacto que esto provoca, ¿verdad? Doctor, me llama la atención cuando dijo irritabilidad. Alguien deprimido es irritable, es enojado. Sí, más que, nuevamente, digamos, la irritabilidad comprendiendo, digamos, como tal vez como decir que la persona pues ya se desespera mucho más rápido, ¿verdad? No tolera estar en determinados grupos, se enoja. Esto de hecho, pues lo podemos observar incluso en extremos un poquito más de la vida, en personas tanto de la tercera edad como en personas más jóvenes, pero igual puede estar virtualmente en todos lados. Pero sí, definitivamente comprendiendo la irritabilidad como una tal vez hipersensibilidad o reactividad un poquito más extrema, tal vez a escenarios que anteriormente no me generaban este grado de malestar. Ajá, entonces estamos rompiendo, doctor, creo para todos los que estamos entendiendo esto, que es muy complejo, que realmente estar deprimido no es estar llorando todo el día. Por ejemplo, puede ser irritabilidad, como usted nos dijo, puede ser alguien que esté teniendo cambios drásticos en su vida, hacer cosas que no hacía, como esto de ya no dormir, dormir mucho, cambia, por ejemplo, problemas en el trabajo. Esto que alguien está muy irritable, doctor, puede ser alguien, por ejemplo, que era muy tranquilo y ahora empieza a pelear con todos en el tráfico. O sea, ¿podría ser eso posible? Sí, pero ahí ampliando un poquito más, es también valorar síntomas ansiosos. Hay un tipo de depresión que se conoce como depresión bipolar, que va en el rango de los trastornos afectivos bipolares, donde los síntomas depresivos pueden ser mixtos. Entonces esto pues es otro tipo de fenómeno clínico, pero aquí estamos hablando de una persona que se deprime, pero que también se va al extremo para arriba, con mucha actividad, mucha expansividad, pero al mismo tiempo se puede sentir irritable y triste. Entonces sí, definitivamente puede ser una de las presentaciones que podemos observar en los cuadros afectivos o depresivos. Doctor, ¿es posible estar deprimido sin llorar? Sí, digamos, el llanto o la labilidad es solo uno de los síntomas.
Ajá. Pero muchas veces la persona se puede presentar con cierto desgano, desmotivación, o incluso algunos pacientes me lo refieren como un flato, como una falta de sentido, ¿verdad? No le experimentan gusto a las cosas, no pueden llorar, no tienen la necesidad de llorar, digámoslo así en alguna extensión, pero sencillamente no le encuentran gusto a nada. Entonces, perdieron estas ganas de vivir, por decirlo de alguna manera. Así es. Ahora, doctor, una pregunta. Claro, me imagino que diagnosticar a alguien deprimido debe ser complejo, debe ser un proceso. No puede ser que usted llegue a alguien, se siente, usted está deprimido, o sea, hay que ver todo este campo. Sí. Pero si yo empiezo un tratamiento contra la depresión, es una pregunta bien difícil, hay como, por ejemplo, un término medio o una media en cuando yo voy a empezar a sentirme bien. Sí, definitivamente. La parte positiva de esto es que la depresión pues sí se cura, sí se logra tratar. Sí se puede salir de la depresión. Sí se puede salir de la depresión. Eso es lo importante, ¿verdad? Sí tenemos formas de trabajarlo. Hoy en día, como mencionábamos al principio, tenemos una forma más amplia de trabajarlo. Nosotros tal vez, o al menos digamos lo que la evidencia más reciente nos dice es que estos abordajes necesitan ser integrativos. Yo regularmente hablo de me gusta hablar de los 4 pilares, que es tal vez una forma para poderlo resumir, donde está la parte biológica, que es esta parte, como les decía, de neuromodulación o bien farmacológica, la parte psicológica, que es por medio de un proceso de psicoterapia, la parte de redes de apoyo, grupo familiar, grupo de amigos y estilos y calidad de vida. Les digo pilares precisamente porque cada uno representa un papel muy importante e igual de importante que los otros, ¿verdad? Ajá. Entonces, sí, la idea aquí es optimizar, dirigir e individualizar cómo podemos trabajar cada cuadro depresivo. Ajá, pero por ejemplo, en, no sé, 4 semanas yo empiezo allá a ver un cambio, doctor, o algo así. Idealmente sí. Hoy en día sabemos que mientras más rápido logremos integrar ciertos grados de respuesta, el valor pronóstico va a ser mucho mejor. Es decir, que mientras yo encuentre respuestas cabal entre 2 a 4 semanas, muy probablemente el paciente va a tener un proceso de recuperación y se va a mantener así durante mucho más tiempo. Ah, o sea, es muy, muy esperanzador, porque entonces alguien que nos está viendo y decide buscar hoy la ayuda necesaria, dentro de, por ejemplo, 2, 4, 6 semanas, va a experimentar un cambio positivo en su vida. No es de que la depresión, el proceso de empezar a sanar, le va a llevar años. No, definitivamente lo ideal acá es romper precisamente ese estigma, ¿verdad? Esto es una condición médica, es una condición clínica que se puede trabajar, y si se trabaja de la forma adecuada, con los profesionales adecuados, esto en cuestión de cabal, semanas, meses, básicamente puede empezar a ceder e incluso llegar a desaparecer. O sea, si hay una esperanza para poder seguir adelante a pesar de todo lo que han vivido. Así es, la hay. Acá, doctor, y con esto de los traumas pueden generar depresión instantánea, entiendo, o puede ser que lo viví hace mucho tiempo y después eso ayudó a que se desarrollara. Ahí otra vez se vuelve un poquito más complejo, porque el trauma, comprendiendo la esencia del trauma o los eventos traumáticos, pueden desarrollar un fenómeno más que solamente la sintomatología depresiva, sino una entidad clínica que se conoce como trastorno de estrés postraumático, ¿verdad? Y esto, pues, bien, tal vez lo más común donde lo vemos en las películas es en veteranos de guerra, por ejemplo, o personas que han sido víctimas de algún tipo de abuso físico, emocional, psicológico o sexual. Pueden desarrollar o quedarse, digamos, con este elemento durante muchos años y luego florece potencialmente como una sintomatología depresiva, pero no necesariamente es una depresión pura, sino es síntomas depresivos asociados a un núcleo traumático. Y lo complejo de esto es que entonces esto se debe trabajar de una forma un poquito más diferente. Pero sí, definitivamente esto puede quedarse encapsulado por años y manifestarse hasta 5, 10, 15 años después. Ajá, y ahorita regresando un poquito, doctor, entonces, porque esto me pareció también muy interesante para recalcarlo, es que alguien que está usando, por ejemplo, del alcohol, no se le va a solucionar su problema solo dejando de tomar alcohol, porque tiene depresivo. Entonces, eso es como que importante. Sí, eso es el concepto, porque
lastimosamente no hay patologías puras, ¿verdad? Creo que cuando nosotros estamos estudiando en la carrera, los psicólogos, los psiquiatras, muchas veces pues se nos enseña esto de que la depresión es esto, esto y esto, ¿verdad? Pero el gran problema es que no siempre es así. Regularmente hay fenómenos de comorbilidad, es decir, que pueden haber múltiples condiciones al mismo tiempo, versus una heterogeneidad, que la heterogeneidad es un fenómeno en donde básicamente cada persona va a ser diferente acorde a los antecedentes, características, inicio de los síntomas, edad, que básicamente va a cambiar por completo el panorama de cómo lo podemos trabajar. Perfecto, doctor. Entonces, hemos aprendido muchísimo el día de hoy en cuanto a que la depresión es algo real, no es un mito, no es algo que la persona esté en sus manos vivirlo o solucionarlo. No es que la persona decidió estar deprimida, es como alguien no decide ser diabético, pues, o sea, es alguien que sucede. Así es. Pero que hay una esperanza real para salir de esto y que en Guatemala tenemos médicos de categoría mundial con tratamientos de muchas formas. El doctor tiene especialidad directamente en tratar esta cuestión de la depresión que les puede costar la vida, que no es un juego, que no importa si eres joven o eres viejo, la depresión es algo real. Las personas que se contagiaron en la pandemia sí puede, por lo que hablábamos, tener esa depresión real. Así es, así es. Entonces, realmente las personas pueden buscar ayuda, diagnosticarse correctamente, porque también me imagino que habrá alguien a su clínica que dice estoy deprimido, pero en realidad no lo está. Sí, definitivamente, y el tema también del sobrediagnóstico es importante, ¿verdad? Creo que ahorita se ha expandido mucho en redes sociales, de hecho hay que sentirse orgulloso por tener, o sea, no es tanto así, o sea, lo importante es romper el estigma, pero estar deprimido no es para sentirse orgulloso, ¿verdad? Es algo muy fuerte. Una persona verdaderamente depresiva tiene mucha dificultad con poder continuar con su vida, entonces por eso mismo nosotros como clínicos y profesionales, pues por eso estudiamos, por eso nos formamos, al menos dentro de un punto de vista pues ético, no vamos a estar haciendo diagnóstico de depresión a cualquier persona que se nos presente. Media vez lo hagamos con una evaluación adecuada y con el seguimiento adecuado, ahí sí ya nos atrevemos, digamos, o ya podemos tener la propiedad de decir, bueno, vamos a integrar esto y esto, recordar que no es una etiqueta, no nos interesa estar etiquetando a la gente, sino que trabajar de acuerdo a las dificultades que presenta. Obviamente el nombre está porque nos ayuda a direccionar, nos ayuda a dirigir las pautas del tratamiento, pero de ninguna forma a nosotros nos debería, al menos como profesionales de la salud mental, generar etiquetas, porque no se trata de eso, se trata no de hacer diagnósticos, sino de trabajar con seres humanos. Exactamente, y tener mucha precaución con quién me diagnostica la depresión. Okay, sí. Porque, por ejemplo, si yo sigo, por ejemplo, tengo mi red de TikTok y en TikTok me sale, averigua estos 3 puntos si eres deprimido, o en Facebook, en una revista, contesta esas 3 preguntas y descubre tu depresión. O sea, esto se necesita una evaluación clínica, se necesita un psiquiatra, un médico, para que nos dé un diagnóstico real y una ayuda real. Sí, definitivamente. Como platicábamos, cabal, la expansión ahorita de las redes sociales se ha vuelto, pues es una herramienta que nos ayuda, de hecho ayuda a llegar más a las personas, pero no se da diagnóstico ahí, ¿verdad? Aunque yo mismo tenga alguna, pues ahorita estamos pues grabando precisamente esta forma de concientizar, pero aquí no estoy yo dándoles tips para que se diagnostiquen, sino que precisamente para brindar una visión más amplia y claro, buscar la ayuda. Este vía crucis que es desde que empieza la depresión hasta buscar la ayuda y salir de la depresión, lo que estamos hablando es eso. O sea, si usted se siente mal o ha tenido todo esto que hemos hablado, es mejor hacerse una evaluación. Así es. Y esa evaluación es lo que le va a dar a usted la verdad si está deprimido realmente, buscar esa ayuda y salir adelante de esa depresión. Porque la depresión tiene cura, que es lo más importante. Pero eso se necesita una ayuda. No es algo que va a desaparecer, que hoy me duermo y ya mañana me voy a sentir bien.
Porque también hay personas que tienen ciclos depresivos, pasan 3 meses depresivos, se sienten 1 o 2 semanas bien y luego vienen y empieza de nuevo esto de estar deprimido. Así es, sí, es un fenómeno que puede continuar, uno se puede acostumbrar como platicábamos, pero sí, se puede tratar y sí es muy importante hacer una evaluación de forma pertinente y mientras más temprano mejor, ¿verdad? Acá, doctor, le quiero agradecer muchísimo su tiempo. Gracias por compartirnos tanta información. Creo que esto le va a ayudar a muchísima gente a entender qué es la depresión. Si tenemos un amigo, un familiar, que nosotros vemos todas alertas, ponerle el video, mirar lo que están diciendo, escuchar lo que está diciendo un médico especialista en esto. Vamos a buscar esa ayuda. Evaluémonos. Ir a buscar la ayuda no es vergüenza, es parte de la vida y es algo que les va a cambiar la vida para positivo o incluso salvarles la misma vida. Así es, y pues yo creo que les agradezco igual por el espacio. Creo que es algo de lo que nosotros los especialistas en salud mental pues debemos ir, digamos, concientizando. Y como bien mencionaba, sí, hay una salida, hay formas de trabajarlo y contamos con un gran grupo de instituciones incluso que pueden ayudarles a buscar el apoyo. Gracias, doctor. Aquí han estado apareciendo sus redes sociales, el número de su clínica. Si alguien quiere contactarlo, de verdad, el doctor Ricardo es una de las personas más reconocidas de salud mental del país. Es alguien que está especializado en ayudarlos. Y nuevamente, gracias, doctor, por brindarnos este espacio. Se lo agradezco mucho. Espero realmente quienes vieron el video de hoy hayan aprendido mucho y tomen más en serio esta palabra de la depresión y lo que significa, más allá de estar diciendo si están deprimidos o no, sino buscar esta ayuda que les salve la vida. No, pues con gusto, y estamos a las órdenes.